Hola, ¿cómo andan? En este caso les voy a traer un video más sobre estadística, pero sobre la variable, ¿sí? ¿Cómo defino qué es una variable dentro de un trabajo estadístico y cuáles son los distintos tipos de clasificaciones que tiene la variable, que son varios? Los vamos a ir viendo a poco. Les voy a explicar un poco esta clasificación y después en una segunda parte de este mismo video voy a pasar a hacer un cuadrito con algunos ejemplos para que vayamos viendo según el tipo de variable que les voy diciendo qué clasificación tiene. ¿Sí? Pero vamos a empezar. Primero, ¿qué es la variable? ¿Qué es la variable de un trabajo estadístico? Lo que a mí me interesa investigar, ¿sí? Lo que quiero investigar dentro de una población, de una muestra, de una unidad experimental estadística. Fíjense, pueden revisar en este mismo canal, en la misma lista de reproducción sobre estadística, hay un video anterior donde definimos población, muestra y unidad estadística, así que por ahí es lo más introductorio. Lo que sigue dentro de ese orden medianamente sería la variable, que es lo que estamos viendo ahora. Pero bueno, en resumen, la variable es eso, es lo que a mí me interesa investigar, ¿sí? En un trabajo estadístico, que a veces, la mayoría de las veces, los trabajos estadísticos tienen varias variables, diferentes variables, porque se quiere investigar más de una sola cuestión, pero sí, cada una de esas cosas que yo quiero investigar sería cada una de las variables. Yo les voy dando ejemplos de a una, ¿sí? Una variable, qué tal clasificación tiene o no. Por ejemplo, en el video anterior que les comentaba, yo trabajé, uno de los ejemplos que hicimos fue que yo quería realizar un trabajo estadístico sobre los videos, creo que era así, si no recuerdo mal, sobre los videos de mi canal. Entonces la población eran todos los videos de mi canal, yo seleccionaba una muestra de 30 videos y definíamos que cada unidad estadística era cada uno de los videos. Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, si yo en ese trabajo estadístico lo que quiero averiguar de los videos son, por ejemplo, el número de reproducciones semanales que tiene cada uno de los videos, ¿sí? La cantidad de reproducciones semanales que tiene cada uno de los videos. Si yo quiero averiguar eso, justamente eso es mi variable. La variable sería el número de reproducciones semanales que tienen los videos de mi canal de YouTube, ¿sí? Esa sería la variable. Ahora vamos a ver cómo esa variable la clasifico. La primera clasificación es un poco sencilla, tiene que ver con si es cuantitativa o cualitativa. ¿Qué significa eso? Si la variable se va a expresar en números, en numérica, o si simplemente no se va a expresar en números, sino que se va a expresar de un montón de situaciones diferentes, de condiciones diferentes, de manera diferente, pero que no son números. Por ejemplo, en lo que yo les comentaba recién, si voy a investigar el número de reproducciones semanales de mis videos, ya de entrada estoy diciendo que mi variable va a ser cuantitativa. ¿Por qué? Porque la respuesta, digamos, que yo voy a obtener investigando, trabajando a partir de los datos que me brinda YouTube, es que, por ejemplo, un video tiene 7 reproducciones semanales, otro tiene 5, otro tiene 200, otro tiene lo que fuera, pero todas esas respuestas van a ser numéricas. En ese caso, mi variable sería una variable cuantitativa, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que a veces la variable, como les decía, pueda ser cualitativa. Si yo quiero hacer, supónganse, un estudio previamente a una elección, ya sea de presidente, presidenta, gobernador, intendente, lo que fuera, yo tengo que ver qué candidatos, supónganse, me propongo seleccionar cierta población de una provincia o de un país en particular, donde yo a cada una de las personas que voy a justamente encuestar, a hacer esa investigación, les voy a consultar a qué candidato, candidata piensan votar. Entonces, la variable ya no va a ser cuantitativa. Mi variable va a ser cualitativa. ¿Por qué? Porque la respuesta que me van a dar esas personas no va a ser un número. Yo después voy a hacer cuentas, ¿sí? Siempre en matemática, obviamente, en estadística vamos a hacer un montón de cuentas para llegar a las conclusiones de cuál va a ser supuestamente la candidata, el candidato más votado o no, pero la variable en sí, la respuesta que voy a obtener en esa investigación, no es, ¿sí?, un número, sino que es un nombre de un candidato o candidata y por lo tanto va a ser una variable no numérica, es decir, cualitativa. Variable puede ser cuantitativa o cualitativa, ¿sí? En el ejemplo, como les decía, el número de reproducción ya se los está diciendo, va a ser cuantitativa. Y si estoy en el caso de preguntando, por ejemplo, a qué candidato o candidata van a votar, va a ser
no numérica, por lo tanto cualitativa. ¿Sí? Bien, pasamos ahora a la clasificación dentro de las cuantitativas. Una variable cuantitativa puede ser discreta o puede ser continua. ¿Cómo diferencio eso? Yo acá les anoté, no sé si se llega a ver, creo que sí, más o menos. En discreta se trata de cuando yo puedo contar, es decir, que trabajo con números enteros. Por ejemplo, en lo que yo le decía recién, el número de reproducciones semanales de un video, mi variable va a ser cuantitativa y va a ser discreta. ¿Por qué? Porque el número de reproducciones, al menos de la manera en que lo trabaja YouTube, es en números enteros. Va a tener 40 reproducciones o 45 o las que sea, pero va a ser un número entero, no va a tener 40,5 reproducciones. Eso nunca va a ser una respuesta. Y entonces mi variable va a ser cuantitativa y discreta, ¿sí? Otro ejemplo puede ser, no sé, si yo quiero saber el número de personas que viven por casa dentro de una ciudad, para saber qué tal nivel de hacinamiento o no, condiciones de vivienda hay en una cierta ciudad. También, si estoy contando el número de personas, no puedo hablar de 1,7 personas, ¿sí? O vive una persona o dos personas. Entonces sería cuantitativa y discreta. Siempre que cuenten, que la variable sean números enteros, 1, 2, 3, así sean más grandes, pero que yo pueda contar, la variable va a ser discreta. La continua, a diferencia, ¿sí?, de la discreta, imagínense, si la discreta es solamente para contar, o sea, números enteros, la continua justamente es esta que sí puede empezar a usar decimales. Se dice que es donde yo quiero medir. Si yo quiero medir en general la altura, ¿sí?, de un cierto grupo de personas, estoy justamente pudiendo utilizar, los resultados van a ser utilizando decimales. Si yo mido la altura en metros, y va a ser 1,62, 1,85. ¿Sí? Van a ser dentro de números decimales el rango de la respuesta. Por ejemplo, si yo mido también el peso, si yo mido el peso de las personas, también va a ser con números decimales. Y esos son ejemplos de variables cuantitativas y continuas. Si la variable se presenta solamente, se puede presentar solamente en números enteros, es cuantitativa discreta. Si se puede presentar en números decimales y no hay ningún problema, la variable va a ser numérica continua. Bien, eso es en cuanto a las numéricas. Recuerden que la variable puede ser numérica cuantitativa, ¿sí? El nombre es cuantitativa, en realidad yo digo numérica para que sea más fácil entenderlo, pero la definición concretamente, digamos, acertada es cuantitativa. Puede ser cuantitativa o no, y puede ser cualitativa, como veíamos el ejemplo de si estoy consultando a qué candidato o candidata votarían para las próximas elecciones. Las cualitativas, que no se expresan en números, tienen 3 clasificaciones, así como la cuantitativa tenía 2, la cualitativa, que son las no numéricas, tienen 3 diferentes clasificaciones: ordinal, nominal y binaria. Ordinal se trata de una variable a la que yo puedo darle un orden a su respuesta. Por ejemplo, si yo organizo las evaluaciones a mis estudiantes, pero la nota no la pongo en números, y yo quiero hacer un trabajo estadístico de qué notas generalmente más o menos se van sacando y demás, pero las notas, en vez de poner de 1 a 10, que es lo más común, que ahí si lo hago de esa manera sería una variable cuantitativa, pero no, yo defino las notas, por ejemplo, en muy bueno, bueno, regular, incompleto. Esa es la nota que le puedo poner a un trabajo, a una evaluación. Entonces, si quiero saber qué resultados van teniendo, cuál es la mayor cantidad de notas que sacan en base a tal trabajo evaluativo, la variable en este caso va a ser cualitativa y va a ser ordinal. ¿Por qué? Porque justamente tiene un orden de mayor a menor o de menor a mayor, como lo quieran ver, las opciones que tiene esa variable. Muy bueno, bueno, regular, incompleto, ¿sí? Ese tipo de clasificación donde yo puedo claramente notar cuál es la escala que se arma de mayor a menor o de menor a mayor, son las que se dice que son ordinales, ¿sí? Que tienen, como les digo, una relación y un orden de jerarquía que puedo establecer entre las opciones de esa respuesta. Si ese orden no se da, ¿sí? Si no se da ese orden, justamente la definición es nominal, sería cualitativa pero nominal. Por ejemplo, si se quiere conocer,
no sé, la empresa de celular más utilizada en cierta ciudad, supónganse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy al centro de la ciudad y le pregunto a cada una de las personas, voy conformando de alguna manera la muestra sobre la que voy a trabajar, y mi pregunta es ¿qué marca de celular utilizan? La respuesta va a ser diferentes marcas de celulares, ¿sí? No va a tener un orden. Entonces va a ser una variable cualitativa nominal. La que les decía al principio de las elecciones, si yo voy a hacer una encuesta estadística, un trabajo estadístico preguntando a qué candidato o candidata votarían, va a ser una cualitativa nominal, ¿sí? No tiene orden. Pueden votar a diferentes candidatos, pero no puedo ubicar de mayor a menor. Y la última es la binaria. La binaria es la que se recorta, digamos, a solamente tener dos opciones. Una variable cualitativa binaria, en general lo más común es pensar en la respuesta sí, no, ¿sí? O estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Por ejemplo, si se presenta determinada ley y se quiere saber qué tal acuerdo hay en la sociedad o no, se hace una encuesta donde yo de alguna manera tengo que recortar también las opciones. Yo puedo armar una entrevista donde la respuesta a cierta pregunta sea solamente sí o no, ¿sí? O estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Entonces de esa manera la variable que yo estoy definiendo es binaria, pues solamente doy dos opciones, ¿sí? Lo puedo armar de esa manera o no, o puedo dar más opciones y ya estaría trabajando con una variable cualitativa pero nominal, ¿sí? Se me viene a la cabeza enseguida dos cuestiones que se vienen debatiendo muchísimo y no solamente en Argentina sino en distintos países que tienen que ver con la ley para legalizar el aborto o la ley de matrimonio igualitario, ¿sí? Si yo quiero preguntar dentro de mis estudiantes si están de acuerdo o no con la legalización del aborto o con la libre sexualidad, la libre elección de sexualidad, entonces bueno, armo una encuesta donde puedo de alguna manera o dar diferentes opciones, sí, sí, pero no, pero en ciertos casos, o en cual no, lo que sea, ahí sería una variable nominal. Pero si yo solamente selecciono que digan sí o no, ¿sí? Les doy solamente que marquen o el sí o el no, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sería una variable cualitativa binaria, ¿sí? Se hizo largo, espero que se haya entendido la explicación. La variable puede ser cuantitativa o cualitativa. Si es numérica, si esa variable, si la respuesta va a ser en números, es cuantitativa. Si no, es cualitativa. La cuantitativa se puede clasificar en discreta o en continua. Discreta si es solamente la respuesta, puede ser números enteros que a mí me permiten contar. Lo más común es cantidad de personas, cantidad de animales, ¿sí? O objetos concretamente que no se pueden dividir. La continua se trata más de medir el peso, la altura, ¿sí? Un montón de cuestiones, pero donde se puede trabajar y se trabaja, incluso en la mayoría de los casos, con números decimales. Después la cualitativa, que se separa en tres. Ordinal, si yo puedo dar un orden, una jerarquía a las respuestas que puede tener esa variable. La nominal, si justamente no tienen orden, como veíamos el tema de los candidatos o candidatas. Y la binaria, sí, no, de acuerdo, en desacuerdo, ¿sí? Variables que organice para que tenga solamente dos respuestas. O sí o no, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. En general hay varias. Espero que se haya entendido, vamos a hacer medio rápido, ahora pausa un segundo, armamos un cuadrito con algunos 5 o 6 ejemplos para que vean la clasificación y ya terminamos este video. Bien, segunda y última parte del video, si vamos a ver solamente, como les decía, les doy algunas variables y vamos a ver cómo la clasificamos. Si vamos a pensar juntos cómo la clasificamos y lo escribimos acá. La primera variable, la cantidad de hijos por familia, ¿sí? Se quiere estudiar cuántos hijos en general, ¿sí? Para después trabajar sobre un promedio, etcétera, pero cuántos hijos, qué cantidad de hijos hay en cada familia. Siempre acuérdense de pensar cuáles serían las respuestas para ver de qué manera clasificar esa variable. Si yo estoy haciendo, ya sea un estudio de censo, como les decía anteriormente, o en cualquiera, pero estoy averiguando qué cantidad de hijos hay en cada familia, las respuestas van a ser números, me van a decir 2 hijos, 3 hijos, ninguno, uno solo. Entonces, la clasificación ya de entrada va a ser cuantitativa, ¿sí? Y después, si es cuantitativa, tengo que ver, creo que llega a verse, sí.
tengo que ver si es cuantitativa, si es discreta o si es continua. En este caso estoy hablando del número de hijos. ¿Puedo trabajar con decimales? No, no puedo trabajar con decimales. No puedo decir que va a haber 1,4 hijos o 1,7 hijos. Si va a haber un hijo, va a haber dos, va a haber tres. Por lo tanto, cuantitativa y discreta. ¿Sí? En este caso, esa sería la clasificación. Cuantitativa, discreta. Vamos a la segunda. Queremos trabajar sobre la opinión que tiene la población de cierto gobierno. Y yo voy a hacer una clasificación de la opinión, no solamente si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino si tiene un buen desempeño, un regular desempeño, un mal desempeño, un desacuerdo total que haya con el gobierno o no. Pero en ese caso voy a poder dar diferentes opciones que tienen un orden de jerarquía, desde un mayor acuerdo, una mejor opinión, hasta un total desacuerdo, una peor opinión, con algunos intermedios y algunas opciones intermedias. Entonces, la respuesta, por supuesto, no va a ser un número, ¿sí? Sino que va a ser una opinión. Entonces ya estoy hablando de una variable cualitativa. Y aparte, como les decía, esas opciones tienen ciertamente un orden, una jerarquía de una mejor opinión a una peor opinión, con intermediarias en el medio. Entonces va a ser una cualitativa ordinal. ¿Sí? Porque tiene un orden. En este caso sería un ejemplo de cualitativa ordinal. Vamos ahora a una variable, a un tipo de encuesta donde yo preguntaría, ya que estamos en tema cuarentena y demás, si creen necesaria la cuarentena. Entonces en ese caso no hay muchas opciones, o sí o no, ¿sí? O yo de alguna manera la doy, armo la entrevista de manera en que justamente las respuestas que puedan dar sean solamente sí o no. ¿Están de acuerdo? Sí con hacer cuarentena o no, en el sentido de que no tiene que hacerse cuarentena. En ese caso también la respuesta no va a ser un número, por lo tanto va a ser cualitativa. Y como solamente la voy a organizar de manera en que sea sí o no, en este caso va a ser cualitativa y binaria. ¿Sí? Solamente dos respuestas como opción. Vamos a esta, la que sigue. El peso de los bebés recién nacidos. Si yo quiero investigar, ¿sí? También en cierta ciudad o en cierto hospital o en lo que sea, el peso de los bebés recién nacidos. ¿Cuáles van a ser las respuestas? ¿Sí? Diferentes valores de kilogramos, 2,8 kilos, 3,5 kilos. No tengo mucha idea en cuánto puede pesar un bebé recién nacido. Pero bueno, los pesos de los bebés recién nacidos sería primero cuantitativa, ¿sí? Porque va a ser un número, pero a diferencia de acá, donde solamente como eran número, cantidad de hijos de personas, yo no podía hablar de decimales, no podía dar respuestas en decimales. En este caso sí, si estoy midiendo en kilogramos, 3,5 kilogramos, ¿sí? Hay muchos resultados que la mayoría seguramente van a ser con decimales. Entonces, como no estoy contando, sino que estoy midiendo un peso, va a ser cuantitativa continua. ¿Sí? Ahí estamos viendo cada uno de los ejemplos. Y bueno, el último ejemplo que nos faltaba. En este caso, materia favorita del colegio, ¿sí? Si su materia favorita es historia, si es geografía, si es matemática, si es física, si es música, ¿sí? Lo que sea, si puede ser una opción ninguna, también sirve, es válida muchas veces. Pero bueno, las opciones, la respuesta que va a tener esa variable van a ser justamente las diferentes materias. Entonces, para arrancar ya sabemos que cuantitativa no es, va a ser cualitativa. ¿Sí? Y además va a ser una cualitativa que no tiene orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque son diferentes materias, no puedo armar una jerarquía. Yo la puedo organizar como quiera, pero no tiene una jerarquía lógica las diferentes materias. Entonces va a ser cualitativa nominal, ¿sí? Cualitativa nominal porque no tiene orden, como les decía. Con esto terminamos el video. Espero que no haya sido demasiado largo, espero que sirva de ayuda. Estos videos yo los hago tanto para mis estudiantes como para que queden y sirvan para cualquier persona que ande necesitando una ayuda en matemática. Comentando abajo del video cualquier consulta, ya me ayudan a que se difunda. Si se suscriben, si comparten el video con más personas, genial, se los agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, hasta luego.